¿Cómo están mis cocineros descomplicados? Hoy vamos a preparar esta exquisita torta Red Velvet que cuando la cortemos no van a poder creer lo linda que es y mucho más aún, lo rica que está. Así que no se pierdan nada de este video para que aprendan el paso a paso de esta elegante torta. Vamos a cocinar. Muy bien, vamos a empezar haciendo un cremado. Para eso vamos a utilizar mantequilla pomada, o sea, que ya esté bien blandita. Son 250 gramos. La procesamos un poco para que quede así, de esta manera. Ahora le agregamos azúcar blanca, 330 gramos, y la batimos bien hasta que quede todo perfectamente incorporado. Para esto es importante que la manteca haya estado bien pomada. Cuando la tenemos así, fíjense, bien suave, le podemos incorporar nuestro colorante. En este caso, es colorante en pasta, el más rojo que consigan. La Red Velvet originalmente no llevaba colorante artificial. Su tono rojizo aparecía de forma natural gracias a una reacción química entre el cacao natural, el suero de leche y el vinagre. Pero bueno, hoy por hoy vamos a usar la magia de la química industrial. Esto también lo vamos incorporando un poquito con la máquina y con nuestra espátula. Una vez listo, incorporamos 2 huevos, uno a la vez. Nuestra mezcla empieza a ponerse más suave. Miren qué lindo color toma, qué intenso, hermoso, espectacular. Si quieren aquí, ya le pueden agregar también un chorrito de esencia de vainilla para que nuestra torta vaya tomando sabor. Ahora vamos con los secos. Empezamos tamizando la harina que tengan, 375 gramos. La tamizamos bien y le agregamos también el cacao amargo, 35 gramos. Todo bien tamizado, espectacular. Ponemos una cucharadita de polvo de hornear y mezclamos todo con la espátula. Listo, los secos ya están. Ahora vamos con los húmedos. Vamos a utilizar leche ácida. Si consiguen en el supermercado, perfecto. Si no, agarran 330 mililitros de leche común y le agregan 40 mililitros de jugo de limón recién exprimido. Lo mezclan y enseguida la leche empieza a espesar. Se la vamos a ir incorporando poco a poco a nuestra mezcla. Miren cómo va quedando. Si quieren, pueden ayudar un poco con la máquina, pero solo para asistir. El trabajo principal debe ser con la espátula. Ahora ponemos en un vasito 15 mililitros de vinagre, el que tengan, no importa cuál. A este vinagre le agregamos una cucharadita de bicarbonato, lo que va a producir una reacción química bellísima. Así que estén listos para volcarlo dentro del bowl. Perfecto. Seguimos mezclando bien hasta que quede todo súper incorporado. Espectacular. Miren cómo quedó. Momento de poner nuestra mezcla en el molde. Este es un molde de 22 centímetros de diámetro por 7 centímetros de alto, al cual le he colocado papel de horno. Vertemos toda la mezcla de una sola vez. La alisamos un poquito para que quede lo más pareja posible y la mandamos directo al horno precalentado a 160 grados centígrados durante 50-55 minutos. O hasta que al insertar un palito o cuchillo en el centro y retirarlo, salga limpio. Eso significa que ya se cocinó perfectamente por dentro. Mientras tanto, vamos a preparar un cream cheese que utilizaremos para rellenar y cubrir la torta. Para esto necesitan 280 gramos de mantequilla nuevamente bien pomada. Como hicimos antes, la batimos un poco para que quede bien suavecita. Miren qué linda, suave, suave. Luego usamos 280 gramos de azúcar glass que debemos tamizar para que no queden bolitas dentro del relleno. Muy bien, con un poquito de paciencia esto va a quedar fantástico. Lo batimos hasta que quede todo perfectamente incorporado. Le agregamos un chorrito de esencia de vainilla y poco a poco 600 gramos de queso crema. Cuanto más cuerpo tenga el queso, mejor. Intenten que no sea muy blandito. Así el relleno quedará firme. Incorporamos todo con la máquina hasta lograr este maravilloso cream cheese listo para usar.
Y ahora sí, con nuestro bizcocho ya cocinado y a temperatura ambiente, lo desmoldamos y vamos a cortarlo en 3 partes. Yo lo hago así. Preparo un plato con un poquito de cream cheese en la base. Así, cuando apoye el primer bizcocho, queda pegadito y no se mueve. Luego, con un palillo, marco el espesor del primer corte. Después, con un hilo de coser, rodeamos todo el bizcocho siguiendo la marca y jalamos de los extremos. Es el hilo el que va a cortar nuestro bizcocho. Muy bien, vamos jalando hasta el final y listo. Miren qué sencillo. Corte perfecto. Observen ese color rojo, quedó espectacular. Marcamos el siguiente corte y repetimos el proceso. Rodeamos con el hilo, jalamos de los extremos y listo. Segundo corte parejito. Excelente. Ahora vamos a preparar todo para el montaje de nuestra Red Velvet. En una manga pastelera colocamos nuestro cream cheese y ponemos una buena capa en este primer nivel. La emparejamos para que quede bien nivelada, así de esta manera. Miren qué bien. Colocamos el bizcocho central y repetimos el proceso. Con la manga extendemos el relleno y ponemos la tapa. Fíjense que uso la base del bizcocho como tapa, porque es la superficie más plana. Aplicamos un poco de cream cheese, poca cantidad. Lo usaremos como atrapamigas. Lo pasamos por toda la superficie de la tarta. Cuando lo llevemos a la nevera un rato, generará una base firme para trabajar en el acabado final. Así que esto, tal como está, lo llevamos al menos media hora al frío. 40 minutos después, con la primera capa de cream cheese atrapamigas ya endurecida, vamos colocando de a poco el acabado final. Con paciencia ponemos la cantidad que queramos para que se vea seminuda o, por el contrario, lo más cubierta y blanca posible. Yo en lo particular me reservé un poco de cream cheese para teñirlo y hacer la decoración, pero esto depende de ustedes. Por ejemplo, si van a poner chocolate en rama u otra cobertura, no hace falta separar el cream cheese. Muy bien, una vez que queda a nuestro gusto, pasamos a la decoración. En este caso hago una decoración básica, ya que no es mi fuerte, pero ustedes pueden usar su imaginación y darle su toque personal. Y así nos quedan, mis queridos y queridas descomplicados. Una tarta Red Velvet súper fácil, riquísima, con la que van a sorprender a cualquiera. No duden en prepararla, anímense y a disfrutar. Me despido y nos vemos en el próximo plato. ¡Adiós!